que sabemos es que no hay evidencia. A ver, esta es la evidencia de las gotículas y prácticamente no hay evidencia. Una cosa verde quiere decir que sí hay evidencia o que la evidencia que hay es consistente con eso, ¿no? Y entonces las gotículas, a pesar de que nos dicen que es la vía principal, no hay evidencia. Sin embargo, los aerosoles, que dice la OMS que esto es muy incierto, hay un montón de evidencia, ¿no? Desde los casos de superpropagación a que es mucho más fácil que se transmita el virus dentro en lugares interiores que en exteriores, que la ventilación funciona. Las gotículas que caen en 2 metros, la ventilación les da igual, ¿no? Entonces es una contradicción que la OMS recomiende ventilación, pero que la vez diga que los aerosoles no son importantes, ¿no? Un aerosol, o sea, la diferencia entre un aerosol y una gotícula es el comportamiento. Una gotícula sale de ti y cae al suelo, y entonces, ¿cómo infecta? Infecta por impacto, es un proyectil, ¿no? Cuando alguien está hablando, ves ahí un proyectil, y si te da en el ojo, o si te da en la nariz, o si te da en la boca, infecta así. Estas son las gotículas que la OMS dice que dominan el contacto, ¿no? Es totalmente erróneo, pero es lo que dice, ¿no? ¿Qué es un aerosol? Y están hechos del mismo material, es todo saliva o fluido respiratorio, ¿no? Y pueden tener virus. ¿Qué es un aerosol? Simplemente lo mismo, pero más pequeño, tan pequeño que se queda flotando por el aire. Y los aerosoles infectan por inhalación. Al respirar, con el flujo del aire que respiramos, entran y se depositan en la nariz, en la tráquea, en los pulmones. Así es como infectan. Entonces, se define así, ¿no? Entonces, ¿qué se ve? Voy a poner aquí la Hay gente transparencia. que cree que solo los aerosoles se producen cuando se entuba un paciente o cuando se produce... No, 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 no. Se producen al respirar. Por el colapso de los bronquios siempre se producen aerosoles y al hablar y al cantar y todo eso. Entonces, es una transparencia un poco liosilla, pero os la explico bien, ¿no? Esta es de Lidia Morasca, que ha medido muchas de estas cosas. Es la líder de nuestro grupo de científicos, ¿no? Entonces, esta es la cantidad, el número de partículas y es una escala logarítmica, ¿no? Esto es 1 y estos son 100 veces menos y 100 veces menos. Y esto es el tamaño, ¿no? El virus está aquí. El virus tiene 0,1 micras, pero lo que se ve, la línea negra gorda, es cuántas partículas salen de una persona cuando está hablando, ¿no? Entonces, ¿qué se ve? Salen esta línea de aquí, esta línea gris por donde estoy pasando el cursor, esas son las que salen en todo momento porque está respirando, que son más pequeñas. Se forman en los pulmones cuando colapsan los bronquios, se forman grandes y pequeñas, pero las grandes no pueden salir porque son demasiado torpes y se tropiezan en la nariz o posición. Entonces salen estas, ¿no? Luego están las que es esta otra línea de aquí, que son de tamaño intermedio, que son las que pensamos que son más importantes para el contagio, como decía, de unas cuantas micras. Estas salen de nuestras cuerdas vocales, ¿no? O sea, al hablar, nuestras cuerdas vocales vibran y se forman partículas por procesos mecánicos y entonces de ahí, o de, digamos, y entonces esas salen allí, ¿no? Y luego están las más grandes, que es esta línea de que sale por aquí, que son las que salen de la boca. Si digo la T o lo que sea, pues estas gordas de 100 micros, estas solo pueden salir de la boca, ¿no? Entonces, la diferencia entre gotículas y aerosoles está en 100 micras, ¿no? Los médicos dicen erróneamente en 5 micras y piensan que hay aerosoles a este lado y un montón de gotículas aquí. La realidad es que hasta 100 son aerosoles y gotículas hay muy pocas. Hay muy pocas y tienen que golpear unos objetivos muy pequeños, ¿no? Entonces, las gotículas solo salen al hablar y salen de la boca, ¿sabes? Y son visibles. Un pelo tiene un diámetro de 80 micras y una gotícula, que es de verdad una gotícula, tiene 100 o en realidad si estás hablando 300 micras. Son visibles, digamos, al contraluz, ¿no? Mientras que los aerosoles ya empiezan a ser más microscópicos, a ser más invisibles, sobre todo estos que pensamos que son los más importantes, ¿no? De 1 a Pero, 10. perdón, sí. De 1 a 10 micras, ¿no? Digamos que... Eso es lo que pensamos que es lo más importante, ¿no? Y de una micra se quedan 4 horas en el aire, de 10 micras se quedan 8 minutos, ¿no? Y por eso precisamente pensamos que son los más importantes, porque también tienes de estos otros tamaños, pero estos ya están cayendo muy deprisa, ¿no? Ya no se quedan en el aire tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues hay una cosa que también he explicado, por ejemplo, en El País, en el artículo. Hay un prejuicio histórico. En 1910 el presidente de la Asociación de Salud Pública Norteamericana, Charles Chapin, escribió un libro donde resume 50 años de evidencia desde que Pasteur ha descubierto los gérmenes, y entonces allí él se había dado cuenta que las enfermedades respiratorias se transmitían bien cuando alguien estaba cerca. Y
esto es correcto y esto es por lo que la distancia social es correcta y funciona y tal. En lo que se confunde es en por qué. Lo atribuye a las gotas estas que caen al suelo cuando en realidad la razón son los aerosoles. Entonces esto crea un prejuicio tremendo y desde entonces hasta ahora, esto es lo mismo que sigue en la OMS, demostrar que algo se transmite por vía de aerosoles es, vamos, es como decir que lo transmite 5G. Es que esto es una cosa impensable y hace falta un nivel de pruebas tremendo, ¿no? Y sin embargo, lo de las gotículas, que no tienen evidencia, pues entonces esto lo aceptan sin necesidad de evidencia, ¿no? Entonces esto... ¿Y qué pasa? Pues que claro, como los aerosoles nunca han sido importantes para la transmisión de enfermedades, todos los expertos de la OMS no saben de aerosoles. ¿Quién ha decidido que los aerosoles son importantes? Un grupo de expertos en lavarse las manos. Entonces es una cosa y hacen unos errores tremendos. O sea, esto de las 5 micras es un error. Los aerosoles para que en realidad caigan al suelo en 2 metros tienen que ser de 100 micras, no de 5, de 100. Las nubes son de 10 micras. Si cayeran a 2 metros por segundo, las nubes caerían. ¿Sabes? Es que esto, y no nos tendríamos que preocupar por la contaminación, porque la contaminación caería, ¿no? Esto es absurdo. Entonces, que lleven décadas con errores así quiere decir que no tienen a nadie que sepa de aerosoles, ¿no? Entonces, la verdad que es lamentable, es una situación escandalosa, pero no es ninguna conspiración que yo sepa, es gente que simplemente son de unos campos muy lejanos y no lo entienden y se niegan a entenderlo, ¿no? Bueno, pues ya empezaba a haber no evidencias, pero sí artículos, estudios que demostraban que en un restaurante pues, la contaminación era entre personas que no tenían nada que ver una con la otra y estaban en sitios distintos, o la contaminación en un autobús, ¿no? En una clase de yoga o de spinning o de no sé qué, ¿no? Es decir, empezaba a haber pruebas o estudios que demostraban que la principal vía es la ventilación, ¿no? No ya el contacto físico, ¿no? entre personas, o otras vías que fueron apareciendo. La distancia de seguridad sirve y cuanta más mejor, la verdad que 2 metros o mejor que 1 metro. Pero ¿por qué sirve? Pues lo que hay que pensar es que el virus se transmite de verdad por aerosoles y eso es como el humo. Hay que imaginarse una persona que está fumando y sale el humo y entonces si tú estás muy cerca estás respirando el aire que exhala esa persona con muy poca dilución, ¿no? Sin embargo, si te vas alejando, igual que con un fumador, cada vez respiras menos porque el humo tiene la posibilidad de irse por afuera o de diluirse y tal y cual. Por eso funciona la distancia y funciona, ¿no? Entonces, y digamos, hay que pensar en dos formas de contagio. Una es esta del contacto cercano, ¿no? Que estás hablando con alguien muy cerca, sobre todo sin mascarillas, y entonces te puedes contagiar porque, digamos, ahí el humo está justo, los aerosoles están entre los dos, ¿no? Luego, si no estás allí, si estás ya a 5 metros o lo que sea, pero estás en la misma habitación, lo que pasa es que la habitación sirve de trampa para el humo. Igual que antes de que prohibieran fumar entrabas a un bar y estaba lleno de humo, pues es lo mismo, ¿no? Si hay gente que está infectada y está respirando, con el tiempo en un sitio poco ventilado se va acumulando el virus y te puedes infectar, ¿no? Y esto es lo que se ve. En los casos de contacto, de estudios de rastreo de contacto, se ve que hay gente que se contagia por hablar muy cerca o hay gente que se contagia en casos de compartir la habitación como casos de superpropagación, ¿no? Nosotros hemos estudiado en gran detalle el caso del coro de Estados Unidos y se ve que la única posibilidad son los aerosoles. Y se contagió gente que estaba 14 metros detrás de la persona que estaba infectada. ¿Sabes? O sea, ahí no hay otra. La única manera fue a través de compartir el aire de la habitación, ¿no? Una persona está respirando virus en la habitación y ahí no hay distancia que sirva. No, son medidas como la mascarilla, la ventilación o hacer lo que se pueda afuera. Afuera se ve que el contagio es mucho más difícil, ¿no? Evidentemente, como dice José Luis, la distancia importa, es importante, pero dependiendo del edificio, dependiendo del uso, tanto más importantes son otros factores, que evitar los flujos cruzados entre personas, por esto mismo, ¿no? El caso del coro, el caso del restaurante o del autobús, ¿no? Y la dilución de ese virus o del microorganismo que sea. Es decir, contra más ventilación exterior tenga el aire del local, ese humo se diluirá, ¿vale? Ese aerosol se diluirá en el... Nuestra opinión, yo estoy trabajando con este grupo de científicos donde está mucha gente de la ASRA y de REBA y tal y cual, y lo hablamos mucho. Y nuestra opinión es que el metacrilato sirve
digamos, si alguien está en como un cajero de supermercado, ¿no? Entonces sí que, ¿por qué? Porque rompe el flujo de ese humo y también si hay alguna gotícula, y entonces ahí sirve. Pero en una clase entre los pupitres, eso es peor porque, digamos, dificulta la ventilación, como sabéis bien, ¿no? Que dificulta que se mezcle bien el aire y que se pueda diluir, ¿no? Entonces nuestra universidad compró, antes de hablar con nosotros, compró un montón de metacrilato. Y les dijimos que ni se les ocurriera ponerlo, que solo en situaciones, digamos, de cajero, ¿no? Y lo tienen ahí almacenado y de hecho mi mujer, que es artista, estaba viendo a ver si lo puede comprar para hacer un proyecto de arte, porque no lo van a poner. Antes lo decíais de las mamparas. Ha habido un caso en Quebec, en Montreal, donde, digamos, siguieron las medidas que decían que era lo de las gotículas y pusieron un montón de mamparas y reducieron la densidad y tal, y se han contagiado muchísimos y han creado un brote tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían en cuenta lo del aire y entonces, en fin, se ve muy claro, la verdad. Hay que estudiarlo y como técnico, yo creo que este foro va muy dirigido a técnicos de prevención, hay que estudiarlo. Es decir, me hace también mucha gracia, ¿no? Esto de el cine es seguro, y que me perdonen los empresarios y personas que dependen del cine, ¿no? El cine es seguro depende de cuál, ¿no? Porque separar a las personas a 2 metros, pues un cine será seguro y en otro no, depende del flujo del aire, de la dilución del aire de ese local. Por lo tanto, el cine es seguro dependiendo de cuál. Y habrá que estudiar cada caso para ver si es seguro, seguro ni nada. Pues a ver, os comparto la pantalla otra vez. Esta es una... ¿Lo veis? ¿Veis mi pantalla? Sí. Mira, pues entonces esto es una... Básicamente hay... O sea, si podemos ventilar en el sentido, no un ventilador, como ya sabéis, sino traer aire de afuera y echar el aire que está dentro afuera, eso es lo mejor, ¿no? Porque el virus se va. Pero hay veces que no tienes ventanas o que no puedes ventilar o que lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Filtrar, ¿no? Hay diferentes tecnologías para matar al virus, pero la más fácil, más eficaz y que no tiene efectos secundarios es filtrar, ¿no? Entonces hay dos maneras básicamente que hemos encontrado. Una es pues este tipo de cajas, ¿no? Esto es un filtro, se llama un filtro EPA, ¿no? EPA quiere decir filtro de alta eficiencia. Y entonces esto nada más es una caja que la enchufas en la pared y chupa aire de la habitación, la pasa por un filtro de alta eficiencia, todos los virus que haya, las partículas que tengan virus se quedan ahí en el filtro y allí se van a ir, ya van perdiendo infectividad, se muere, digamos, el virus y echa aire limpio a la habitación, ¿no? Entonces, esto funciona muy bien. La única cosa que hay que ver, bueno, pues hay algunos, me dicen que hay algunos que si vienen de China y son muy baratos y tienen fugas y no funcionan muy bien, ¿no? Esto, pues como todo, hay que comprar un producto de una cierta calidad. Pero luego lo importante es que sea del tamaño suficiente para la habitación, ¿no? Hay que filtrar el aire de la habitación varias veces por hora. Pues Harvard recomienda para clases filtrarlo 5 veces por hora, ¿no? Entonces esto te dicta el tamaño, o si son de un cierto tamaño, pues cuántos necesitas. ¿Te sirve con uno? ¿Necesitas 3 o 5? Lo que sea, ¿no? ¿Qué problema tiene? El precio. Este es uno bastante grande que compró una compañera mía, pero ves, cuesta $500. Yo compré uno a mi madre y pues me costó 200 euros. Entonces, estos son cosas difíciles de asumir, ¿no? Entonces, lo que nos han dicho, pues es este tipo de sistemas que es la misma idea, pero es la 10ª parte del precio, ¿no? ¿Qué es esto? Pues esto es un ventilador cuadrado, que aquí son típicos en Estados Unidos, me dicen que allí son más difíciles de encontrar, y le han puesto literalmente con unas gomas un filtro. Y este es un filtro como el que se pone en una instalación de ventilación de aire forzado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues el aire viene por aquí, se filtra, aquí se queda el virus y sale el aire limpio. Es la misma idea, ¿no? Lo que pasa es que esto es mucho más barato. Lo que yo no sé, y esto ya sí que a lo mejor los técnicos precisamente de esta situación lo deberíais mirar. He estado hablando con Javier Ballester, que es catedrático en la Universidad de Zaragoza y compañero mío de aquellos tiempos, y lo están intentando hacer y han hecho pruebas y ven que funciona. Pero lo que me decía que es más difícil conseguir estos filtros en España que en Estados Unidos, porque aquí filtros de estos todos los tenemos que cambiar en nuestra casa 2 veces al año, entonces están bastante disponibles. Mientras que allí, digamos, en las casas no hay calefacción de aire forzado, es todo por radiadores o lo que sea, y esto es más difícil de encontrar, pero esto funciona bien, ¿no? Luego hay que tener cuidado con, pues que si no poner un filtro, aquí ya no pones un filtro EPA, ¿no? Sino que recomendamos a lo mejor un MERV 13, como los llaman aquí, pues un filtro que sea un buen filtro, pero que no sea un filtro tan fuerte
que el ventilador no pueda pasar el aire por ahí, ¿no? Porque además el ventilador se podría recalentar, incluso pues podría, dicen, no dejarlo solo por no vaya a causar un incendio, ¿no? Pero vamos, si lo tienes en clase, esto funcionaría bien, ¿no? Entonces, y hay muchos sitios aquí que están poniendo muchos de estos filtros, ¿no? Que esto es una cosa, yo creo que esto es a lo mejor lo más útil que se puede aprender, que puedo contar yo hoy. Y esto tenemos un artículo que lo podéis encontrar, está en este medRxiv, o si alguien me puede enviar un correo, o está en nuestra página web también. ¿Qué pasa con el CO2? Pues tú tienes una persona que está infectada y está emitiendo CO2, que es esta molécula, y está emitiendo partículas que tienen el virus, ¿no? Entonces, los dos se diluyen en el espacio ambiente y los dos se ventilan y bueno, ahí ya el virus se filtra, el CO2 no. Entonces, el CO2 es una medida, tiene la ventaja de que es fácil de medir, ¿no? Que, pues por ejemplo, tienes medidores como este, ¿no? Esto es un medidor de CO2 que vale 150 euros, ¿no? Y que te dice, pues aquí dice, tengo ahora 881 partes por millón. ¿Por qué? Porque afuera hay 415, ¿no? Esto es lo del efecto invernadero y tal. Entonces siempre en cualquier sitio donde no hay nadie, pues hay 415 más o menos, ¿no? Entonces aquí, porque estoy respirando yo, pues hay más, ¿no? Entonces con esto tú puedes ir y ver si, por ejemplo, en un colegio, en las diferentes aulas, cuántas hay, ¿no? Y te dice la cantidad de aire expirado que hay allí que no se ha ventilado todavía. Pues, y varía mucho, o sea, vas a algunas clases y hay 3.000, 4.000, es un sitio muy peligroso, ¿no? Que ser realista, ¿no? Y el 95% de los sistemas de climatización instalados en España, en el mundo entero, son sistemas con recirculación de aire, ¿no? Ahí están fan coil, inductores, unidades split, VRF, lo que queramos, ¿no? Es decir, son unidades con recirculación, es decir, que bueno, que estamos cogiendo aire del local, lo estamos moviendo, lo estamos trasladando, no sabemos a dónde, depende de cada uno de nuestros edificios, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver la capacidad de los filtros de esas unidades o de esos equipos para retener las partículas, sea un EPA 14, un EPA 13. Si nos vamos a un MERV 13, que es un F9 en Europa, ¿no? pues evidentemente tienen menor capacidad de retener esa partícula. Y bueno, pues ese tipo de sistemas pueden minimizar, ¿no?, el riesgo de que esa partícula discurra a lo largo de todo el aula, ¿no?, por poner en nuestro caso de la universidad, y pueda contagiar a una persona que está a X metros de la persona infectada. Hay otras tecnologías, ¿no?, que ya estamos aplicando y que estamos, por ejemplo, experimentando en el Hospital de la Sarquía, aquí en Málaga, o que vamos a experimentar en un colegio dentro de poco, ¿no? Son la fotocatálisis, que son lámparas ultravioletas, digamos, donde se potencia la formación de los iones con esa fotocatálisis, con esa placa de óxido de titanio, o la ionización bipolar, que está, bueno, pues ensayada por muchas universidades, especialmente americanas y japonesas, sobre la capacidad de matar virus como la influenza o virus COV1, y bueno, que ya empiezan a tener estudios sobre el que nos atañe, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, digamos, de los sistemas de limpieza de aire, si no puedes echar el aire afuera, ¿qué puedes hacer? Pues filtrar, que es lo que recomendamos más. Luego se pueden hacer sistemas de ultravioleta, que eso es lo segundo que recomendamos. Si no se puede filtrar o si filtrar no es suficiente, los sistemas ultravioletas funcionan bien, esto se sabe. Así es como se demostró que la tuberculosis se transmitía por el aire, porque podías matar el bacilo con ultravioleta, ¿no? ¿Qué problema tiene? Que ahí hace falta gente como vosotros para que lo diseñen bien y para que se haga bien y para el mantenimiento, ¿no? Porque puede fallar la luz ultravioleta, pero sigue saliendo la luz visible, entonces no te das cuenta. Entonces, si decimos eso en sitios donde haga falta de verdad, donde con filtros no lo puedes hacer y donde lo pueden hacer profesionales, ¿no? Luego, para los sistemas estos de oxidación con OH, con peróxido de hidrógeno, con fotocatálisis, con plasmas y con iones, nosotros no lo recomendamos por lo siguiente. Sí que se ha demostrado que matan a los virus y esto, ¿sí? Esto es verdad, ¿no? Pero tienen otro efecto secundario que no se ha estudiado
y que nos parece que podría ser peligroso. No se ha estudiado, no sabemos lo peligroso que es, ¿no? ¿Esto en qué consiste? En que en los lugares interiores hay una gran cantidad, digamos, de productos químicos, de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Que de los productos de limpieza, de los materiales, de tal. Esto es algo que estudiamos nosotros y hemos escrito artículos hace poco, ¿no? Suele haber en un lugar interior, en una casa normal, hay tantos como en la Ciudad de México en un día muy contaminado, ¿no? Porque, digamos, por la misma razón, hay muchas emisiones de los materiales y de las personas y de tal, y el edificio los acumula, ¿no? Y porque no tenemos ventilación muy buena, se acumulan mucho. ¿Qué pasa cuando pasas esto por un filtro? No pasa nada, ahí se queda, ¿no? ¿Qué pasa cuando los oxidas o los pones con plasma iones? Esto se sabe porque los propios fabricantes te dicen, mira, esto es el hexano desaparece, el benceno desaparece, pero no desaparece y digamos, lo conviertes en CO2 y agua, sino que lo conviertes en compuestos intermedios, ¿no? Y voy a enseñar esto otra vez. Esto está estudiado, digamos, por razones de química atmosférica, pero es un estudio del MIT, de un compañero nuestro, el profesor Jesse Kroll. Y entonces aquí se ve, pues esto es el tiempo de reacción, y entonces aquí es el pineno, que es una de las cosas más comunes de los productos de limpieza, ¿no? O de los productos de ambientadores. Cuando algo huele bien, como a limón, como a tal, es porque tiene estos pinenos o limoneno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo están oxidando, ¿no? Y respecto en una cámara experimental con OH, que es lo que usan muchos de estos sistemas. Lo que pasa que el pineno desaparece, ¿no? Pero no desaparece a CO2 y agua, desaparece a ácido acético, pinonaldehído, acetona, un montón de cosas. Precisamente el estudio aquí era porque hay muchas cosas que ni se pueden medir bien. Y entonces este artículo salió en el Nature porque casi llegaban a poder medir casi todo, ¿no? Pero se forman cosas como formaldehído, como peróxidos, como nitrato, te lo digo. Pero como eso no existe y como los filtros funcionan muy bien, no tienen estos efectos secundarios y como si no puedes hacerlo con filtros, lo puedes hacer con rayos ultravioleta, nosotros no recomendamos estos sistemas. A lo mejor en 6 meses, si se hacen los estudios y se ve que esto es un efecto muy pequeño, pues entonces yo ya no digo nada, ¿no? Pero de momento en una crisis yo no recomiendo esos sistemas. Vamos, ni yo ni nuestro grupo de científicos, en el grupo de Lidia Morasca, Don Milton, los que escribimos, digamos, la carta a la OMS, que luego reclutamos, que somos 36, que luego reclutamos a los 239, escribimos un artículo sobre estos temas, qué hacer para la ventilación, y es lo que recomendamos. Primero filtrar, si no se puede filtrar con ultravioleta, y no dijimos nada de los otros sistemas. De hecho, Arrael lo que recomienda es lo mismo, ¿no? Y desde hace muchos años, ¿no? Primero filtrar y después, si no se puede, como medida complementaria a ese filtro, es la radiación ultravioleta. También teniendo cuidado de dónde se pone esa luz, como tú decías, de con qué densidad de esa luz, porque la ultravioleta también genera ozono, que es perjudicial, y hay que evitar que se produzca dentro de la propia sala o cerca de la sala, en fin. Tiene también sus contraindicaciones, ¿no? A mí me parece un lío. Yo creo que seguimos con la misma línea del discurso, es decir, tenemos que ventilar. Y ventilar y diluir y evitar flujo cruzado de aire. ¿Para eso es recomendable arrancar el sistema antes? Sí, a velocidad baja. Pues no sé qué decirte. Contra más aporte de aire exterior, mejor. Si me dice que es mejor abrir las ventanas o recircular 2 horas antes a velocidad baja, pues evidentemente te diré abre las ventanas. ¿Vale? Es decir, que eso intenta decir café para todos, pero café para todos no hay. ¿Vale? En Málaga tenemos 12 tipos de café. Pues esto pasa lo mismo, es decir, café para todos no hay. Esto no es publicidad, es que en ATECI se crearon unas recomendaciones que vienen arrastradas de las recomendaciones del Ministerio, donde para cada uno de los sistemas se dice, oye, pues para un sistema Hancoil puede hacer este tipo de actuaciones que disminuyen el riesgo. Insistimos, aquí no vamos a matar el virus y vamos a tener la solución a esto. Disminuimos el riesgo. En sistemas de Hancoil o en sistemas de inductores o en sistemas de caudal constante o de caudal variable, en un cine, Claro, es decir, hay como 4 grupos de recomendación, ¿vale? Que es mantener un primer grupo que es sobre ventilación y cantidad o calidad del aire exterior, el mantener las condiciones termohigrométricas, es decir, condiciones de temperatura y humedad en los locales, que es importante porque el grado de humedad
facilita o dificulta el transporte de los bioaerosoles. Por lo tanto, es fundamental tener un control de temperatura y humedad en nuestros locales si realmente queremos controlarlo. Luego distinguir, o las recomendaciones no son iguales para un sistema descentralizado tipo hotel, ¿no? Donde tú tienes tu unidad interior, la arrancas cuando llegas con tu tarjeta y controlas tu temperatura, de cuando los sistemas son centralizados, ¿no? Las estrategias son completamente distintas. No vamos a entrar en ese detalle técnico, ¿no? Pero las estrategias son completamente distintas entre sistemas con unidades terminales, inductores, fan coil, split, sistema URF, a sistemas centralizados de cabal, ¿vale? No tienen nada que ver, ni la estrategia tampoco, ¿vale? Y luego el cuarto grupo, que es el mantenimiento y limpieza de instalaciones. En España tenemos una norma que nos obliga, según el reglamento, a hacer una inspección anual y una limpieza de conductos y de sistemas de ventilación. Pocos edificios conozco que lo hagan, ¿no? Sí, vamos, lavarse las manos con jabón o un gel si no tienes jabón, esto funciona bien y parece que sí se puede transmitir el virus por las manos, pero parece que está todo el mundo de acuerdo, incluyendo la CDC, esto no lo han cambiado, que la transmisión, digamos, por superficies es más difícil. Y hay un estudio, sobre todo en el Reino Unido, donde hicieron un estudio en que había gente que no se lavaba las manos y otra gente que las lavaba continuamente, básicamente, y bajó la transmisión un 16%, ¿no? Entonces, sí se transmite por las manos, sí hay que lavarse las manos, pero hay que prestarle mucha más atención a las medidas del aire, ¿no? Porque el aire, los aerosoles es la forma principal, ¿no? Entonces, lo que oigo yo en muchos colegios en España es que no quieren poner filtros, pero van a venir a, digamos, a sulfatar con un spray desinfectante. Esto es una barbaridad. Esto es poner el dinero en la cosa equivocada, ¿no? Pues es el estudio, digamos, del caso del coro que hemos estudiado. Y entonces, la barra es qué porcentaje del coro se contagia, ¿no? Entonces, en realidad se contagiaron el 80 y tantos %, ¿no? Pero ya como una vez que sabes que la única forma de explicarlo era por aerosoles, entonces ya podemos usar el modelo matemático, el modelo de Wells y Riley, que se usó para la tuberculosis y para la sarampión, aunque se sabe que funciona bien, y podemos decir, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos esta otra cosa? ¿No? Entonces, aquí vamos a hacer 4 cosas en estas 4 barras, pero solo una a la vez, ¿no? Primero decimos, vamos a tener una ventilación muy baja de 1,4 horas para renovar el aire y decimos, vamos a cambiarlo a 20 minutos, ¿no? Que se renueve el aire cada 20 minutos. Pues baja el contagio, pero no baja a cero. ¿Sabes? Baja al 60%, bueno, o sea, el 50 y tantos %, ¿no? De la gente se contagia. Vamos a decir, no ventilamos, pero simplemente ponemos un filtro EPA que filtra 2 veces por hora, cada 30 minutos. Pues baja el contagio, pero no baja a cero. Vamos a decir, no ventilamos nada de esto, sino simplemente les ponemos mascarillas así de tipo intermedio, ¿no? Pues baja el contagio, pero no baja a cero. Vamos a cambiar la duración. En vez de 2 horas y media, que ensayen 1 hora y cuarto. Baja el contagio, ¿no? Entonces, lo que ves en interiores es que no hay ninguna medida, o sea, ponerte una mascarilla no es un talismán, que ya llevas la mascarilla, ya estás protegido, ya puedes hacer lo que quieras. No, es una capa de protección que disminuye el contagio, ¿no? Entonces, para protegerte hacen falta muchas capas de protección. ¿Qué pasa si hacemos no ya una cosa, sino hacemos las 4? Aumentamos la ventilación, ponemos filtros, nos ponemos mascarillas y bajamos la duración. Entonces baja el contagio del 80 y tantos % al 8%. Todavía hay contagios, pero ya muchos menos, ¿no? Y este es un caso, digamos, muy extremo donde por cantar tanto tiempo pues estaban saliendo muchísimos virus al aire, ¿no? Cantar o gritar es lo que puedes hacer si quieres poner virus en el aire, es así, ¿no? Por cómo funciona nuestro sistema respiratorio, ¿no? Entonces es como alguien decía, Pablo Fuente decía, es que esto es como un coche, ¿no? Tú tienes el cinturón de seguridad, tienes el airbag, tienes los frenos antibloqueo, y es un poco eso, ¿no? O sea, no te quieres meter en un coche que no tenga todas las medidas de seguridad. Cada medida de seguridad te ayuda y entre todas reducen el riesgo mucho, ¿no? ¿Qué pasa si lo haces afuera? Afuera y mantienes la distancia, de repente casi no hay contagios. O sea, ir afuera, ¿por qué? Porque hay una ventilación tremenda, ¿no? Comparado con el cambio de aire, una habitación cambias el aire 2 veces por hora, el mismo volumen de aire en exteriores igual se cambia 100 veces o 200 veces. Y además hay rayos ultravioleta que, entonces,
ir afuera es espectacularmente útil, ¿no? O sea, aparte de quedarse en casa, ya sabemos por el confinamiento que quedarse en casa funciona, ¿no? Pero claro, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, lo que funciona, pero puede salir, es hacer todo afuera, con distancia y con mascarilla. Entonces, yo estoy convencido que es casi imposible contagiarse, ¿no? Si no lleva la mascarilla bien puesta. De hecho, los casos, cuando se estudian los casos de superpropagación, pues hay bases de datos y hay una que tiene más de 1000, ¿no? Y hay un caso en el exterior en China, pero ¿qué estaban haciendo? Hablar muy cerca sin mascarilla y se contagiaron bastantes, ¿no? O sea, esto, si lo intentas, lo puedes conseguir, ¿sabes? Contagiarte afuera. Pero ¿qué hay que hacer? Mantener la distancia y ponerte la mascarilla. Entonces, ya porque eso ya, digamos, porque entonces, digamos, al ponerte la mascarilla, el aire ya no va hacia la otra persona, las partículas se quedan allí y las que no, pues se quedan, ya se diluyen. Entonces, yo creo que sí, si mantienes la distancia con mascarilla, es muy difícil, pero si estás en una terraza hablando así muy cerca, sí te puedes contagiar. Y esto no depende de que te creas los aerosoles, estos son estudios empíricos. Todos los estudios de rastreo de contactos, todas las bases de datos de superpropagación, es todo en interiores, ¿no? O sea, los japoneses, que han hecho muy bien los rastreos de contactos, pues decían en el artículo, ¿no? Que está publicado por la CDC, decían, ¿dónde se ve? ¿Qué es lo típico? Un bar de karaoke, la gente que va al bar a hablar y está ahí conversando, o gimnasios donde están haciendo mucho ejercicio, ya no me acuerdo de otro, pero son cosas así. O sea, sitios donde la gente está en un sitio interior con poca ventilación mucho tiempo y hablando o haciendo ejercicio, algo que pone mucho virus en el aire y sin mascarilla. Puedo decir un par de cosas. Lo primero, bueno, las mascarillas, cualquier mascarilla funciona, aunque sea falsa o lo que sea, siempre filtra algo, ¿no? O sea, decir que una mascarilla que te pones aquí una tela y no va a bloquear parte de las partículas que salen es como decir que te vas a poner un abrigo y no vas a estar más caliente. Si te pones un abrigo, limitas el flujo de calor que sale de tu cuerpo y más del calor se retiene. Si te pones una mascarilla, siempre hay parte que se va. Entonces, decir que las mascarillas no funcionan en absoluto es decir que la Tierra es plana. Y hay muchos que también dicen que la Tierra es plana. Pero bueno. Entonces ya un detalle, ya entrando en cosas más interesantes, pues una cosa que se entiende muy mal y es un error que se repite mucho. La gente piensa, o mucha gente piensa que está el virus que tiene 0.1 micras y que está en una gota así pequeña, ¿no? De agua que se va a secar y va a estar el virus ahí flotando por el aire. Oh, perdón, que no lo estoy enseñando todavía. Ahora lo veis, ¿no? Esta gota está aquí con el virus y está el virus muy pequeño y que tienes que filtrar unas partículas muy pequeñas, ¿no? Esto no es verdad. Esta desinformación viene de la página web de la revista de la Asociación Médica Americana, o sea, ni los médicos se enteran, ¿eh? Pero, ¿qué pasa en realidad? Pues que las partículas que salen cuando hablamos no son del tamaño del virus, no hay mecanismos que puedan hacer partículas tan pequeñas, ¿no? O casi no hay. Y en realidad lo que tienen son partículas de varias micras que son mucho más fáciles de filtrar porque son más torpes, donde hay algunos virus, ¿no? Pero la mayoría de la partícula es saliva o mucinas, cloruro sódico, tal, ¿no? Entonces, esto es una cosa, que tienes que pensar que hay que filtrar cosas de 1 micra o de 3 micras y tal, y entonces allí los filtros y las mascarillas funcionan mejor. La otra cosa es que hay otro error tremendo. Todo el mundo parece que piensa que las mascarillas es un tamiz, un colador, ¿no? Que tienes la mascarilla y tiene que atascarse la partícula ahí y que como el agujero sea más grande que la partícula, esto se va a escapar, ¿no? Y la física no funciona así. Los filtros funcionan muy bien, aunque los agujeros sean mucho más grandes que lo que se trata de filtrar. ¿Por qué? Porque funcionan con mecanismos de impacto, de difusión browniana, o digamos, las buenas, las FFP2, tal, tienen este mecanismo adicional electrostático, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que también es un error que se repite, pero que no es verdad, ¿no? Y lo último es que, bueno, pues, ¿qué influye en la mascarilla? Uno, la calidad del material, ¿no? Si el aire de verdad pasa por el material, ¿qué porcentaje de filtrado hay, ¿no? Y hay una base de datos en Colorado State que han probado muchas mascarillas y se ve que hay bastante diferencia de un tipo de mascarilla a otra, ¿no? Mascarillas de tela de diferentes materiales funcionan bien, ¿no? Porque parece que los diferentes materiales crean algo de esto electrostático, ¿no? Pero ¿qué es la otra cosa que es más importante casi? Es el ajuste, ¿no? Entonces, esto es de un vídeo que hemos enseñado mucho de una científica en nuestro grupo. ¿Y qué se ve? Pues ponen diferentes mascarillas, y entonces, pero estas a propósito no las ajustan bien, ¿no? Y entonces se ve, en esta, por ejemplo, está saliendo un aerosol de este maniquí y se ve que se escapa por todas partes.
y que además va hacia atrás por la curvatura de la mascarilla. Detrás de una persona con la mascarilla más ajustada es el peor sitio donde uno puede estar, ¿no? Esta otra es una KN95 de estas EPIs, digamos, pero no está bien ajustada en la nariz, no la ajusta bien y se escapa también, ¿no? Esta es una de tela que está bien ajustada y aquí no se escapa nada, ¿no? Entonces, yo veo, pues a veces hablo con gente en España y estoy hablando con una televisión y la persona que me está ajustando el vídeo lleva la mascarilla y le veo huecos por todas partes, ¿no? Entonces, esto es un problema gordo. O sea, y yo creo que sería casi la cosa más fácil, o sea, aparte de mover todo lo que se pueda afuera, una cosa muy fácil que se podría hacer es si todo el mundo le prestase atención, ¿no? Porque es que tampoco es tan difícil, es estar 10 minutos con un espejo, con tu mujer, a ver, tengo huecos, ¿dónde los tengo? Y si llevas la mascarilla bien ajustada, al respirar se te pega la cara y al expirar se va porque el aire que pasa por la cara le hace fuerza sobre la mascarilla y la mueve, ¿no? Si eso no pasa, pues seguramente el aire está yendo por los agujeros, ¿no? Bueno, se piensa que los virus de este tipo que tienen una capa de lípidos en el exterior sobreviven mejor en ambiente seco, ¿no? Entonces que tener un aire más seco puede facilitar el contagio y humidificar tal vez podría ayudar. Pero esto no se sabe muy bien porque son estudios que se han hecho. O sea, ¿cómo se hacen estos estudios? Se tiene un cultivo del virus y se pone en el aire y se ve cuánto tiempo está infectivo, ¿no? Cuánto tiempo sobrevive el virus, ¿no? Por decirlo. Entonces, lo que me dice Lindsay Marr, la profesora Lindsay Marr que colabora con nosotros, es que muchos de estos estudios se han hecho poniendo el virus en un medio de cultivo que no es realista y que cuando lo haces, digamos, lo pones al virus con saliva, esto de la humedad no se ve tan claro, ¿no? Entonces, lo que recomendamos nuestro grupo de científicos es que, digamos, bueno, si está seco y tienes un humidificador ya disponible o un sistema, pues no está mal humidificar, también sirve, ¿no? Y bueno, también hay otra razón que parece que en los humanos la probabilidad de infección es más baja si la humedad es un poco más alta, ¿no? Entonces no está mal. Pero digamos, como medida de control, si tú tienes 200 euros que invertir en una medida de control, pues un filtro de paz seguro. Eso se sabe que quita el virus del aire, entonces es mucho mejor quitar el virus del aire que decir, bueno, voy a hacer que a lo mejor se muera un poco más deprisa, ¿no? No, es mucho mejor quitarlo del aire. En cuanto a humidificación, es verdad bueno, que hay, en España hay pocas localidades donde haya que humidificar, pero donde lo he visto, el problema de la humidificación es cómo se definen esos sistemas, con un agua que no está tratada, un agua que permanece durante todo el verano, que hay que humidificar en un caldero, porque al final se trata de un caldero con un electrodo en muchos casos, y se arranca en invierno. Bueno, pues lo que podemos meter ahí, de luego no es coronavirus, pero puede ser cualquier otra cosa peor que el coronavirus. Hay que reducir el tiempo que pasamos en lugares interiores, ¿no? Entonces que alguien decía, pues tenemos como un presupuesto individualmente y como sociedad de cuánto tiempo podemos pasar en interiores. Pues vamos a usar ese presupuesto en lo más importante, pues si hay que ir a clase o si hay que ir al médico, si hay que ir al dentista porque tienes una urgencia, ¿no? Entonces sí que vas a interiores. Para cosas que se pueden hacer por internet, mucho mejor hacerlas por internet, ¿no? Entonces, los aviones también depende. Los aviones modernos, digamos, los de Boeing o tal, tienen unos sistemas de filtro muy buenos, ¿no? Y entonces filtran el aire, me parece que es cada 5 minutos o cada 2 minutos y con un filtro SEPA. Entonces, ¿dónde se ven contagios? Pues se suelen ver contagios en la persona del lado, ¿no? O la persona de la fila atrás o delante, porque, digamos, si tú tienes una persona aquí y el aire de esta persona te va a ti antes de ir al filtro, pues ahí te puedes contagiar, eso se ve, ¿no? No es muy probable, ¿no? Pero eso es mientras están los motores encendidos y el sistema de ventilación está funcionando. Un colega mío fue con un chisme de estos de CO2 y vio que había un CO2 muy alto en la sala de espera, en el pasillo de embarque y en el avión hasta que se encendieron los motores. Luego en el vuelo el CO2 era bajo porque había mucha ventilación, aterriza y otra vez el CO2 es alto mientras se desembarca hasta que tal, ¿no? Y luego también pues a lo mejor tienes que ir en un taxi o tienes que ir en un autobús. Entonces, yo personalmente no me meto en un avión a no ser que sea una emergencia hasta que no esté vacunado, ¿no? Pero tengo, por ejemplo, Lindsay Marr o otros, pues han contado que sí se han metido en aviones, ¿no?
Y entonces, pues lo que dicen, pues ahí, no sé ya lo que se hace, pero aquí hay aerolíneas, compañías aéreas que no ponen a nadie en la fila del medio y si no llevas mascarilla te echan del avión, ¿no? Y hay otras compañías que no, que ponen a gente en la fila del medio y digamos, hacen la vista gorda si alguien va sin mascarilla. Entonces, yo solo volaría si tengo que volar, vamos, ya sé con quién voy a comprar el billete, con las compañías que lo hacen mejor. Y ahí hay creo que hay ya algunos estudios y tal de las personas contagiadas en vuelos de avión frente a tren, metro y autobús. Yo me monto antes en un avión que en el metro de Madrid. Porque, como tú dices, se filtra el aire con EPA14, las renovaciones de aire son brutales y el flujo del aire es un flujo pistón, ¿no? Un flujo que va de arriba hacia abajo, aunque también tiene un movimiento lateral, ¿no? Cosa que en el metro no ocurre, ¿no? O en un autobús público, ¿no? ¿Y un AVE? Pues casi igual. Es verdad que tiene mayores niveles de ventilación. No conozco el nivel de filtración que tiene el AVE, pero también me he montado un AVE, ¿no? La necesidad de que... No, tiene su impacto, ¿eh? O sea, que hay gente que está dudando entre una cosa y otra porque tiene la necesidad de coger o el tren o el avión, ¿no? Un comentario más si puedo hacer, como ha dicho Manuel, lo de los metros. Nosotros hemos estudiado dos sistemas de metros muy grandes, uno en Europa y otro en Estados Unidos, y la verdad que yo estaba sorprendido, pensaba que era un sitio muy peligroso, pero la ventilación es tremenda. Cambian el aire cada pocos minutos, ¿no? Simplemente lo pasan. Entonces, hombre, también cuando veo las fotos del metro de Madrid y están apelotonados, pues hombre, ahí ya es que no estás manteniendo la distancia y puedes estar respirando el aire que sale de alguien hasta que alguien expira antes de que se pueda ventilar, ¿no? Pero no es tan peligroso, ¿no? Y las medidas que he visto de CO2 dentro no es tan peligroso. Ahora ya luego los túneles, como de ventilados estén, pero vamos, no es el sitio más peligroso, digamos. Yo no diría que hay que estudiarlo más, pero no me parece tanto como a lo mejor parece a primera vista, ¿no? Sobre todo si vas a una hora que no está muy lleno. Bueno, es un caso muy específico, pero efectivamente los filtros de los sistemas de habitaciones de aislados o de UCI o los sistemas de ventilación tienen que estar en locales adecuados para poder hacer un reemplazamiento seguro del filtro. No solo por el coronavirus, sino que en una UCI puede haber tuberculoso, ébola, puede haber lo que sea, ¿no? Por seguridad de esas habitaciones, su sistema de ventilación tiene que tener sistemas seguros de extracción de filtros, que son siempre filtros EPA 13, EPA 14 en la extracción de aire, lógicamente. O sea, el aire que expulsamos, todos los virus quedan contenidos en el filtro, pero ese filtro hay que reemplazarlo. 4 o 6 meses, pues se satura el filtro y hay que reemplazarlo y esa extracción tiene que ser segura. Un detalle al respecto, estoy de acuerdo, es que, bueno, se sabe que los virus como este pues no sobreviven mucho, ¿no? O sea, si van al filtro, pues a lo mejor en 3 días ya no queda ninguno infectivo, ¿no? Pero otra cosa es el bacilo de la tuberculosis o bacterias que puedan sobrevivir mucho más tiempo. Entonces sí, pues al cambiarlo, pues lo que decíamos a la gente, pues si compras un filtro EPA, pues luego saca el chisme EPA a la calle, ponte una mascarilla y unos guantes y unas gafas y cambia el filtro ahí, lo pones en una bolsa de basura, la cierras y ya está, ¿no? O sea, esto digamos en casa, ¿no? En un hospital, pues hay que tener más cuidado, claro. Hay que pensar en sistemas más versátiles que los que tenemos, que cuando no haya no haya esta emergencia sanitaria, se conviertan en sistemas eficientes, siempre manteniendo unos niveles lógicos de ventilación y de calidad de aire interior. Pero tienen que ser versátiles. Hoy no podemos poner filtro EPA en todos los sistemas porque sería ingobernable o económicamente inmantenible, ¿no? Pero dentro de un año, cuando tengamos la vacuna, cuando haya inmunidad y cuando volvamos, esperemos, a una normalidad pronto, pues podamos volver a pensar en que la eficiencia tiene que aumentar de nuestro sistema, ¿no? Entonces nuestros sistemas tienen que ser capaces de moverse, de ser versátiles, ¿no? Si puedo, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel. Digamos, hay dos escalas, ¿no? A corto plazo, vamos a usar más energía. Lo que decimos va a usar más energía y esto hay que aceptarlo, ¿no? Pero claro,
tiene un coste económico, pero vamos, el coste económico de la pandemia es el 20% del PIB, o sea, esto es incomparable, ¿no? O sea, hay que aceptar el coste económico a medio plazo, es precisamente donde, como decía Manuel, vamos a tener una pandemia cada 7 años, entonces, y los edificios duran mucho más de 7 años, entonces hay que diseñar y modificar los edificios de manera que, digamos, podamos ventilar a la vez que mantenemos la eficiencia energética, pues que el aire que echamos afuera intercambie calor con el que está dentro para no, digamos, gastar tanta energía. Y también, pues, tener sistemas que a lo mejor normalmente pones un filtro más flojo, que usa menos energía, pero el ventilador tiene la capacidad de, en una emergencia como esta, poner un filtro EPA, ¿no? Entonces, y esto, si lo diseñas desde el principio, tampoco es tan difícil ni tan caro, ¿no? Y se sabe hacer. ¿Sabes? Lo sabéis hacer los que lo sabéis hacer.